Hace poco estuvimos investigando mucho en Clínica Calapa, bueno, también sabemos que es de las pocas o la única que está ahora mismo realmente investigando todo el tema medicinal con el cannabis. Bueno, estuvimos viendo la charla del cáncer, pero yo quería meterme un poquito más hacia el tema de la fibromialgia, porque es un tema que ahora mismo la padezco, estoy en una asociación, estoy en una fundación y tengo mucha gente interesada en saber exactamente qué hacer porque no saben, realmente ahora mismo no hay información. ¿Qué nos puedes recomendar? Pues mira, os recomendaría, en primer lugar, hay que tener en cuenta siempre el paciente, las características del paciente. Después hay que tener en cuenta la medicación previa que ha hecho el paciente o la que tiene prescrita actualmente. ¿Para qué? Para valorar interacciones, valorar la efectividad del tratamiento que tiene prescrito, porque estar tomando un fármaco que no sirve para nada es bastante ridículo. Hay que tomar fármacos que nos funcionen. A partir de ahí, los tratamientos en fibromialgia habitualmente utilizamos evidentemente THC-CBD. He comentado antes que realmente el THC hay que olvidarse del efecto psicoactivo, tenemos a todos los pacientes funcionando, incluso trabajando, sin ningún tipo de efecto psicoactivo, sí con el efecto analgésico de THC-CBD. No a todos los pacientes con fibromialgia les funciona bien, pero a los pacientes que les funciona, realmente los resultados son bastante espectaculares en cuanto a mejoría de calidad de vida. Es importante destacar que en la fibromialgia hay una serie de síntomas variables, que con la medicación convencional tenemos que usar fármacos de diferentes familias para tratar estos síntomas. Los cannabinoides nos cubren básicamente con dos moléculas muy parecidas, THC-CBD, podemos cubrir el espectro ansioso-depresivo del paciente, el dolor, podemos regular el sueño, regulamos, como digo, el estado de ánimo, regulamos el apetito. Si todo eso funciona, eso es fantástico. Y entonces, ¿cómo podríamos tener, o no sé si ya llegué tarde, por eso no sé muy bien, pero una estadística o por lo menos cómo saber a qué pacientes podría llegarle mejor esa medicina o cómo podemos ir? Porque mucha gente, por lo menos yo tengo mucha gente en Latinoamérica que me pregunta, que allá es donde menos hay información sobre esto. Entonces, basándonos en esas personas que no tienen nada de información porque no tienen forma de tener ni siquiera una marihuana, que si la tienen es del que está por ahí pillando en la calle para fumarse un porro, ¿qué recomendación les podríamos dar a ellos para eso? A ver, nosotros aquí nos hemos preocupado de acabar trabajando con planta entera, con extractos de planta, nada sintético, pero como totalmente analizado en el sentido de que sabemos qué componentes estamos usando. El cultivo, vamos. Y no solamente eso, sino algo muy importante, que no esté contaminado el producto. Los extractos de planta vienen de la planta. Si la planta la hemos manipulado o la planta está sometida a pesticidas, fungicidas, metales pesados del suelo, aflatoxinas de hongos, no puede ser que un producto acabe siendo nocivo, no beneficioso. Entonces realmente aquí se ha hecho el esfuerzo de trabajar con productos absolutamente testados y analizados, extractos de planta, de tal manera que trabajamos en miligramos por kilo de peso de paciente y sabemos exactamente en estos productos qué cantidad tenemos de cannabinoides en cada gota. Y entonces le podríamos recomendar a esas personas que no tienen acceso ahora mismo a lo que tenemos aquí en Europa. Entonces, una alternativa por lo menos que puedan... Cuando no tenemos acceso a estos productos, dada la baja toxicidad del cannabis, dejando aparte que sepamos que no hay una contaminación por el cultivo durante el cultivo, bueno, tenemos que fiarnos un poco, conocer un poco las variedades que estamos cultivando, un poco las características de esa variedad y en función a eso, este cannabis, la forma herbal se puede vaporizar, yo aconsejo muchísimo la vaporización, me gusta utilizar la hierba entera, conociendo evidentemente qué tengo en esa hierba. Volvemos a analizar la hierba, a hacer una cromatografía, pesamos hierba y podemos incluso dosificar, es fantástico. Realmente cromatografiar a día de hoy no es tan difícil, ni tan costoso, pero hay que tener el lugar y la persona adecuada. Si no tenemos nada de todo esto, bueno, podemos utilizar la hierba que tengamos, el producto que tengamos de manera prueba-error, que es como se hacía... Que con leche, no sé qué, sí, podemos administrar, por ejemplo, a ver, las infusiones acaban siendo vía oral. Es decir, que no hay diferencia de que tomaras un aceite o tomes una infusión. La eficacia acaba siendo prácticamente la misma. Por lo tanto, las vías de administración son diferentes, pero el efecto final va a ser el mismo realmente. Va a durar más, va a durar menos, va a aparecer más rápido o no, pero
Oiga, la vía, Mariano, la vía sublingual es igual que... Sí, porque se absorbe un poco antes, la vía oral es muy errática, la biodisponibilidad luego de los cannabinoides, pero cuando ya llevamos 2-3 días tomándolos, cannabinoides se estabiliza en sangre. Por lo tanto, vías de administración, adaptarlas a cada paciente. Yo soy muy partidario, si tenemos hierba, de vaporizar la hierba, porque además vaporizando el paciente nota enseguida el efecto psicoactivo y puede regular bien. Cuando hemos puesto las gotitas, ya lo tenemos dentro, no lo regulamos. Si nos hemos pasado en dosis, el paciente lo va a pasar un poco regulín. Vaporizando, hay que vaporizar en una situación tranquila, cómoda, la hierba a una humedad del 65-70% para evitar la combustión rápida, vaporizar a 230 grados la hierba, eso es muchísimo, para aprovechar todos los componentes de la planta a esa temperatura. Puede haber combustión, es una temperatura relativamente alta, pero lo que hay que hacer es controlar bien que no haya esa combustión, que no se generen metabolitos cancerígenos propios de la combustión, y la vaporización es una vía absolutamente limpia. ¿Un paciente con cáncer de pulmón puede vaporizar? Sí. Me gustaría más que todo enfatizar el tema de la fibromialgia. Estamos haciendo un documental donde estamos investigando y bueno, como le comentaba al director, sobre todo Latinoamérica, no tienen acceso a esta información, no tienen acceso a la investigación, ni mucho menos a la marihuana. Lo que consiguen es el que está en la esquina pillando. ¿Qué podríamos aconsejarles a estas personas para que puedan tener una pequeña esperanza dentro de sus limitaciones? Hombre, si no tienes ningún tipo de acceso, yo mejor que ir al mercado negro, me intentaría cultivar la planta en casa. Cultivarte la planta en casa, sobre todo en casos de fibromialgia, intentar cepas que lleven mismo ratio de CBD-THC, incluso dependiendo de cómo sea el dolor de severo, subir THC o subir CBD si es más inflamatorio. Pero el problema es que si no hay nada, o sea, yo en un principio comencé comprando en el mercado negro, luego ya en España tenemos los clubes sociales de cannabis, pero igualmente no había cepas con CBD, por ejemplo, ¿no? Y no suele haberlas porque el usuario lúdico no le gusta mucho el CBD. Y al final lo que acabas haciendo es cultivando en tu propia casa. Luego habrá que ver cada país un poco cómo esté el tema de la legislación, etcétera, etcétera, pero al final como quien decide es un juez. Normalmente un juez ante una situación de estas, cuando hay los informes clínicos además que lo dicen, normalmente no suele haber problema, pero como ya te digo, depende de cada país. La cuestión es si el CBD, por ejemplo, pudieran comprarlo por internet, que ya lo venden, hay muchas marcas que lo venden, pues ahí ya puedes tener el CBD, y la parte del THC es un poco más compleja, ¿no? Porque es la más ilegal. Pero yo creo que ahora mismo CBD se puede comprar desde cualquier sitio del mundo. Por internet no habría problema, lo único es dar con marcas, ¿no?, que sean adecuadas, que tengan analíticas y que no sean estafas. Su modo de tomarlo algo, lo mejor aparte del CBD o bueno, del aceite, teniendo en cuenta estas mismas limitaciones, aparte de vaporizar. Vaporizar, yo para mí la clave, y además donde más cannabinoides coges, donde el efecto es más limpio, es con un vaporizador. O sea, no pierdes... O sea, ganas, la gente cree que hay que fumar. A ver, si no tienes un vaporizador, claro que hay que fumar, y siempre sin tabaco, súper importante, ¿no? O sea, el primer paso sería como fumar cannabis sin tabaco, que no lo recomendamos, pero si no tienes un vaporizador, si tienes un vaporizador, vaporiza 180-200 grados, y como te digo siempre, si puede ser cepas con alto contenido en CBD, que no lo hay, pues THC, lo que tengas. Y luego ya, pues claro, la vía oral es buena como mantenimiento, ¿no? Nosotras, por ejemplo, en España, las pacientes hacemos 3 dosis de THC-CBD cada 8 horas y luego vaporizamos a rescate. Ese es un poco nuestro truco. ¿No saben las consecuencias lo que trae el cannabis medicinal? Porque yo le dije, hombre, pero peor que los químicos y todo lo que nos mandan no puede ser. Me dijo, créeme que sí. Créeme que no. Entonces, ¿qué le diríamos a esas personas que tienen que sí, que hay consecuencias? Yo creo que es un tema de desinformación, ¿vale? Y que los prejuicios y el estigma hacen más daño. En mi caso, que también padezco fibromialgia, aparte de dolor crónico neuropático, si me das a elegir, ¿vale?, los 19 medicaciones, 2 pilas en la espalda con un caramelo aspinal o el cannabis, no dudo ni un segundo en elegir cannabis, ni un segundo. Quien está diciendo eso no tiene suficiente información, yo creo, y le invito a que nos sentemos y lo hablemos, desde luego.